Ahora, ¿vos qué ves cuando ves a Jesús? Esa es la primera pregunta que yo quiero hacerte, porque conforme sea la respuesta que vos tengas para esto, va a ser la búsqueda tuya de Jesús. Si no vemos a Jesús como el Rey, como el Señor de nuestras vidas, probablemente solamente busquemos a Jesús cuando necesitemos, por ejemplo, un milagro. Voy a orar porque ahora necesito un milagro. Después no oro más. Voy a orar porque necesito que Él me auxilie, que me ayude con esta situación. Después no oro. Entonces, cada vez que estoy en problemas, me acuerdo que Dios es poderoso, que Dios puede, que Él me puede abrir una puerta. Mientras tanto, no. Mientras no tengo necesidad, no busco. Cuando alguien ve en Jesús un milagrero, como te decía, de los tantos que hay en el mundo, entonces va a correr a Él en tanto y en cuanto tenga necesidad de un milagro. No mientras no tenga necesidad de ese milagro. Cuando alguien ve a Jesús como el socio ideal para cualquier proyecto o emprendimiento, lo buscará para poder completar y darle forma a dicha sociedad. Me conviene tener a Jesús de mi lado, porque entonces Él me va a bendecir y todo lo que yo estoy planificando me va a salir bien. Lo busco para que me bendiga en el proyecto, no lo busco porque lo amo. Hace 2700 años existió un profeta llamado Isaías. Y ya te estoy diciendo el libro en el que vamos a estar meditando. Isaías capítulo 6. Hace 2700 años este hombre, este profeta, tuvo una visión celestial, tuvo una visión enorme que le cambió para siempre la vida. Él tuvo una visión y a partir de ahí su vida nunca más fue la misma. Vio algo, vio a alguien que le cambió para siempre su vida en la tierra. Mira lo que dice Isaías capítulo 6. Dice Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Grabate esa primera declaración. Vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice el versículo 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos, o dice, ¿han visto mis ojos a quién? Al Rey. Al Rey, Jehová de los ejércitos. Hasta ahí nomás. Este hombre, este profeta, tuvo una visión que le cambió su destino por completo. Por eso te comencé preguntando, ¿qué ves vos cuando ves a Jesús? ¿Qué ves vos cuando ves a Jesús? ¿Ves solamente a alguien a quien acudir en momentos de dificultad, preocupando por lo que pueda pasar? ¿O acaso nuestros ojos espirituales están tan abiertos que podemos ver lo que este hombre vio? Este hombre, como te dije, hace 2700 años tuvo una visión esta que le cambió su vida, su destino, su llamado, su propósito, todo. Todo. Por eso es importante que aprendamos a ver con ojos espirituales. Por eso es importante que nuestros ojos espirituales se abran. Él vio, versículo 1 dice, vi yo al Señor. En segundo lugar, vio un trono alto y sublime. En tercer lugar, según el versículo 2, dice que vio, ¿qué cosa? Serafines, ángeles que estaban en el cielo. En cuarto lugar, vio, pero también escuchó cómo esos ángeles cantaban y adoraban
santo, santo, santo. Adoración celestial. Eso es lo que se escucha en el cielo por estos días también, por este tiempo. En el trono de Dios, alrededor del trono, en los cielos, hay ángeles que ministran a Dios de día y de noche y cantan santo, santo, santo. ¿Sí? Ahora, Isaías tuvo esta tremenda visión celestial y con ella descubrimos varias cosas para nuestra vida hoy. Vos imaginate que fue un hombre con una habilidad, una visión espiritual enorme. Dios no le revela cosas profundas a gente superficial. Dios no le revela cosas profundas a gente que está todo el día en la pavada. Dios le revela cosas importantes que Él va a hacer en el próximo tiempo a gente profunda, gente que se mete con Dios y que busca llegar al corazón de Dios para que Dios pueda contar con ellos en el tiempo que ha de venir. Amén. Entonces tenemos que dejarnos de navegar en la superficie. Si vos querés saber qué cosas tiene Dios para el futuro, metete con Dios. Y ahí vas a descubrir los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Amén. Entonces, vos y yo tenemos que saber que no estamos tratando con un diosito chiquitito, que lo movemos según nuestro antojo. Estamos tratando con el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Y ese Dios está interesado en revelarnos cuáles son sus planes para el futuro. Si vos tenés que tomar decisiones de cara al año que viene, lo mejor que podés empezar a hacer por estos días es: Señor, quiero indagar cuáles son tus planes para mi vida. ¿Cuáles son tus pensamientos? Si tenés que tomar decisiones, antes de tomar una decisión, asegurate que Dios esté respaldando esa decisión. Porque si no, vas a meter la pata. Si no estás seguro, si no estás segura de lo que Dios está aprobando, no tomes ninguna decisión. Porque si no, después van a venir los problemas. Ahora tenemos que entender esto. Oro a Dios para que en este tiempo el temor del Señor llegue en todo tu corazón. Y que vos no tomes decisiones hasta no estar convencida de que Dios está dando el ok. Si Dios te está dando el ok, dale con todo porque Dios te va a aprobar. Si no está Dios todavía dando ninguna evidencia de que está aprobando esa decisión, no hagas, no digas nada. Espera. Amén. Isaías comienza diciendo en el versículo 1: en el año que murió el rey Usías. Usías fue un rey que gobernó durante un largo periodo, 52 años gobernó este hombre. Desde los 16 años y durante 52 años gobernó este rey. Este rey es el mismo que estudiamos la semana pasada, que en Segunda de Reyes se menciona como Azarías, el rey que murió, se enfermó de lepra y murió siendo leproso. Ese es el mismo rey. Ahora, acá aparece como Usías. Dios vio que este fue un buen rey, pero en una sola cosa falló. ¿Se acuerdan? No quitó los lugares altos. En los lugares donde había idolatría, todo Dios pedía que se arrancara de raíz todo, que no quedara nada. Pero este rey dejó esos lugares, derribó los monumentos de adoración a otros dioses, quemó los símbolos de la diosa Acera, cortó las cosas que tenía que cortar, pero no quitó, no eliminó, no erradicó los lugares altos. Y eso desagradó a Dios. Y Dios lo hirió con lepra en la frente y la gente empezó a mirar que estaba leproso. Y así finalmente murió. ¿Por qué? Porque hizo todo lo bueno, excepto una cosa: no quitó los lugares altos. Y Dios se ofendió con esto. ¿Sí? Pero hay algo más que ocurrió con este hombre. Dice Segunda de Crónicas 26:16. Vamos a buscarlo. Segunda de Crónicas 26:16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué pasó?
se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Su corazón se enalteció cuando ya era fuerte, cuando ya había crecido su gobierno, cuando ya había conquistado cosas importantes, cuando ya había logrado cosas interesantes. Ahora su corazón se enalteció. Dijo: esto lo logré yo. Yo soy Mr. Músculo. Yo lo puedo todo. Y se olvidó de Dios. De ese Dios que le dio la oportunidad de llegar a donde estaba. Se la creyó. Yo conquisté este reino. Y yo logré esto. Y yo hice esto. Y yo hice esto. Y entonces Dios mira y dice: guarda, porque el corazón se está enalteciendo. El corazón se va inflando. ¿Sabés que esta declaración, su corazón se enalteció, es lo mismo que le ocurre al rey de Tiro en Ezequiel capítulo 28, que es una analogía de lo que ocurrió con Satanás? Lo que ocurrió con Satanás fue que su corazón se enalteció y dijo: si Dios está ahí, ¿por qué no puedo estar yo también? Ese es el espíritu de Lucifer. Su corazón se enalteció. Es creer que somos nosotros los que hemos logrado lo que hemos logrado. En lugar de darle la gloria a Dios, decimos: yo logré esto. Yo conquisté esto. Yo hice posible esto. Y Dios está mirando y dice: guarda, porque el corazón se te está echando. El espíritu de Lucifer. Lo mismo que operó en este rey. Que cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció. No solo empezó a creerse que él había logrado lo que había logrado, sino que además ahora se tomó la atribución, el atrevimiento de entrar al templo de Dios y cumplir con una función que no le era otorgada por Dios. Él era rey. El encargado de entregar, ofrendar adoración era el sacerdote. Y este hombre se rebeló contra Dios, entró al templo de Dios y empezó a ofrecer incienso. Y Dios dijo: chao, hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Acá se termina tu historia. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene sus propios límites. Dios tiene sus límites. Dios tiene sus propios límites. Y más vale que cuando Dios nos hable, estemos atentos a lo que Él nos dice. Porque si no, corremos el riesgo de pifiar, de errar, como hizo este hombre. El corazón enaltecido es el espíritu de Lucifer. Yo logré esto, yo hice esto. Yo sostengo el universo en la palma de mi mano. Yo puedo hacer estas cosas. Y Dios viene y dice: guarda, porque ese espíritu es el espíritu que hizo que Lucifer perdiera el lugar de honor que tenía en el cielo. Cuidado con creer que somos nosotros los que podemos hacer que las cosas funcionen sin necesidad de Dios. A veces perdemos de vista muy rápido que Dios por gracia nos ha elegido para cumplir con una tarea, pero que Dios espera fidelidad a esa tarea. Y fidelidad incluye ser responsables con lo que Él nos ha pedido que hiciéramos, ni más ni menos. Dios no te va a pedir cuentas por lo que Él no te pidió que hicieras, pero sí te va a pedir cuentas por aquello que Él te pidió que hicieras. Dios no te va a demandar fidelidad en algo que Él no te pidió que hicieras. Dios te va a demandar fidelidad en aquello que Él te ha pedido que hagas. Eso es un Dios justo. Dios no te va a juzgar por el pecado del otro. Dios te va a juzgar por el pecado propio. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para el diablo es fácil arruinarte luego de haberte hecho creer que todo es mérito tuyo. Para el diablo es fácil arruinar a una persona que cree que todo funciona porque él o ella hicieron que suceda. Es fácil arruinarte. Es más, te alienta: dale que vos podés, dale que vos podés, dale que vos podés. Y vos de abajo estás ahí escuchando y decís: yo le voy a meter, porque yo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece.
En mí soy nada, en mi fuerza yo no puedo. No podemos hacer absolutamente nada si Dios no nos habilita, no nos da la capacidad. Este rey Usías murió por causa de haber creído que él solo podía. Cuando ya fue fuerte, él dijo: no necesito a Dios. Su corazón se enalteció. ¿Qué importa lo que diga Dios? Yo voy a ofrecer incienso. Rey, pero esa no es tarea tuya. No me importa porque yo soy el rey. Y con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Yo soy el rey. ¿Y sabes cuánta gente había alrededor de este hombre? Por lo menos 80 sacerdotes había. Que le decían: no, Dios no te llamó a eso. No lo hagas, rey. No los escuchó. Consecuencia, vino lepra. Dice que ellos vieron cómo le empezó a brotar desde la frente la lepra. Y automáticamente todos los sacerdotes, como sabían que no podían contaminarse, empezaron a apartarse. Y terminaron apartando a este hombre, porque el leproso se iba a vivir aparte, salía fuera de la ciudad, no podía estar siendo parte del pueblo. 80 sacerdotes que estaban ahí, a los cuales él no escuchó. Ahora, si yo te pregunto a vos, y podemos ser sinceros delante de Dios, ¿cuántas veces escuchaste consejos que te hubiesen evitado de habernos atendido problemas? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hubo un consejo que si le hubieses prestado la mínima atención, quizá un problema menos hubieses tenido? Pero somos nosotros con el espíritu luciférico. Yo puedo, no necesito de la ayuda de los demás. Ustedes no me digan: shh, no me hables, yo puedo. Yo no necesito que vos me vengas a decir lo que yo ya sé. Porque yo sé. Hasta que se reventó la cabeza contra la pared. Yo sabía. El problema es que no escuchaste lo que te estaban diciendo. Guarda, no te corresponde hacerlo. Presta atención. Escucha los buenos consejos que te pueden salvar de problemas. Guarda, no lo hagas. Y después venimos mal, pasamos días, semanas, meses, años difíciles. ¿Por qué? Porque no escuchamos un consejo que nos hubiese salvado la vida. ¿Amén? ¿Te pasó? Sí. Estoy seguro que sí. Ahora, ¿Usías fue un buen rey? Sí. Hasta que se la mandó completita. Fue un buen rey. A Usías le advirtieron lo que no hiciera, lo que finalmente hizo, le advirtieron. Él no lo escuchó y siguió adelante. Quiero hablarte de dos características de un corazón que se enaltece. Número uno, empieza a creer que sus logros son resultado de su capacidad. Mira tu corazón cuando logras algo. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando logras algo que es importante para vos? Lo primero que haces es: Señor, te doy la gloria a vos. O empezás a tirarte elogios. Qué crack, qué genio, qué monstruo, qué winner soy. Qué genia que soy, qué inteligencia me diste, Dios, gracias por ser como soy. Guarda, porque eso es peligroso. Segunda característica, empieza a depender de sus propias ideas, pensamientos y criterios y olvida lo que Dios habla. ¿Tenés presente todo lo que Dios te ha hablado? ¿O ya lo olvidaste por ahí? En algún rincón, quién sabe dónde está. Lo tenés presente, tenés que tenerlo presente. Muere Usías y muere un gran rey, un rey sabio, estratega, poderoso, famoso, que contaba con el favor de Dios. ¿Hasta qué? Siempre en nuestra vida hay un hasta qué. ¿No? Venía bien hasta qué.
Todo funcionaba de primera hasta que tuve este problema, hasta que me crucé con este fulano, hasta que me dijo lo que me dijo, hasta que escuché a este otro, hasta que muere este rey en quien el pueblo tenía cifradas esperanzas. Una de las razones por las que muere es porque el rey Usías, este rey, había centrado, había acaparado la atención del pueblo sobre sí mismo. Entonces Dios dice, no, Usías, yo no te puse para que vos acapares la atención del pueblo hacia vos mismo, te puse para que vos guíes al pueblo hacia mi persona. Entonces, sumado a todo lo otro que había hecho mal, Dios viene y dice, se terminó tu tiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo por el cual Dios te llamó y te levantó es para que vos guíes a otros, a Dios, no para que acapares la atención hacia vos mismo. Entonces, cuando una persona empieza a llamar la atención sobre sí mismo, esa persona está en peligro y está poniendo en peligro a los que están con él. Y yo no soy profeta, pero te profetizo que vas a ver cómo muchos en este tiempo empiezan a caer. ¿Sabes por qué? Porque lo que han hecho es acaparar la atención sobre sí. Y Dios no nos llamó a eso. Así como cayó Usías, vos vas a ver que muchos líderes políticos, líderes religiosos, líderes importantes del mundo van a empezar a caer. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado ese privilegio con un objetivo, que todo sea por Él y para Él. Así pasó con este hombre, porque el pueblo tenía esperanzas cifradas en él, que gobierne bien, que haga las cosas bien, porque si hace las cosas bien, nos salvamos todos. ¿Dónde están puestas tus esperanzas? ¿En un líder de turno? ¡Ay, que gobierne bien este precio, porque si lo hace nos salvamos todos, nos paramos para todo el viaje! Lo mismo decíamos del anterior, y lo mismo decíamos del anterior, y lo mismo decíamos del anterior, y lo mismo diremos después del que venga. Entonces Dios dice, no, vos estás mirando mal. Tenés tus ojos puestos en otro rey. Tus esperanzas están puestas en otro rey. ¿Dónde están puestas tus esperanzas? Cuando los líderes políticos caen, cuando los líderes religiosos fallan, cuando aquellos en quienes hemos puesto nuestra esperanza caen, hay un Señor que sigue sentado en el trono alto y sublime, dirigiendo el curso de la historia, y nada puede salir mal. Amén. Eso es lo que vos tenés que declarar. Cuando los líderes políticos caen y fallan, cuando los líderes religiosos fallan en cualquier problema o asunto que fallen, todavía sigue habiendo un Señor que está sentado en el trono, gobernando y dirigiendo el curso de la historia. Y entonces cuando ponemos nuestros ojos en Él, nada puede salir mal. El problema es que nosotros vivimos mirando reyes que fallan. Gente que falla. Entonces cuando ellos no fallan, nosotros también fallamos, caemos juntamente con ellos. El pueblo pensó acá en este momento, donde Usías el rey había muerto, ya no hay esperanza. Lo mismo pensaba Isaías. Isaías estaba triste, porque Isaías amaba a este rey. Y entonces Isaías en ese momento empieza a descubrir que todavía había esperanza, pero para eso sus ojos espirituales tuvieron que abrirse. Cuando miramos lo natural, miramos al presidente de turno y decimos, bueno, ojalá haga las cosas bien, así todos avanzamos y crecemos en nuestro proyecto y podemos salir adelante. Estás mirando con ojos naturales. Entonces, si ese hombre te falla, vas a caer juntamente con él. En medio de la incertidumbre, aún en medio de tantos que caen y se desploman, aún en medio de la confusión generalizada que hay por estos días, todavía hay un trono que no se mueve, es inconmovible, y en él sentado un Señor que sigue gobernando. Eso es lo que tenemos que mirar. Alguna vez tendremos que empezar a mirar con ojos espirituales. Hay un Señor sentado en el trono, alto y sublime, inmutable, inconmovible. Isaías comienza diciendo
en el año en que murió el rey Usías, y yo creo que hay cosas en nuestra vida que primero tienen que morir, personas y cosas que están desviando nuestra atención del verdadero rey y Señor. Hay cosas en nuestra vida que tienen que morir. Porque mientras esas cosas tengan nuestra atención, nunca vamos a poder centrar nuestra mirada en ese trono y sobre todo en el que está sentado en el trono. A veces puede ser una relación que no nos conviene, que necesitamos cortar definitivamente. ¿Por qué? Porque acapara nuestra atención. A veces puede ser un trabajo, a veces puede ser el dinero, a veces puede ser un mal hábito que está acaparando toda nuestra atención en lugar de mirar al rey. Cosas que nos distraen. Isaías dice primero, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Oro para que podamos ver hoy al Señor. Oro para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos en esta tarde y podamos decir como Isaías, vi al Señor. Ahora, ¿qué significa Señor? Significa amo y dueño. Amo y dueño. Eso significa Señor. Amo y dueño. ¿Qué significa Señor? Amo y dueño. ¿Amo y dueño de qué? ¿De quién? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es amo y Señor de tu vida y de tus cosas? Guarda lo que decimos, porque no vaya a ser que después Dios diga, así que yo soy el amo y Señor de tus cosas. Ok, quiero que me des la moto. Agarra un ataque de tos ahí. Así que yo soy el amo y Señor de tus cosas, de tu vida. Bueno, quiero decirte qué cosas son las que necesito que entregues. Y ahí se nos terminó el amén, el aleluya, gloria a Dios, se terminó todo. Porque nosotros somos rápidos para decir amén y lentos para decir, Señor, acá está a lo que dije amén. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pensamos como Usías. ¿Por qué tengo que dar a Dios lo que yo logré con mis propias fuerzas? ¿Por qué tengo que reconocer a un Dios que me pide que yo lo reconozca a Él como amo y Señor y dueño de todas las cosas, incluida mi vida, cuando mi propia fuerza me permitió lograr lo que logré? ¿Por qué? Y ahí empieza la crisis. Por eso hay tanta gente que cuando Dios le dice, vení, dejá lo que estás haciendo y vení que te necesito. Mucha gente prefiere garantizar primero su futuro y después ver si queda tiempo para hacer lo que Dios está pidiendo que haga. ¿Qué problema, no? Entonces no es amo y dueño. Si Él es el amo y el dueño de tu vida, vos tenés que estar dispuesto inclusive a morir por ese amo y dueño de tu vida. ¿Estás dispuesto a morir? No respondas, por favor, pensá para vos. ¿Pero estarías dispuesto a morir por Jesús? Isaías dice, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. No vi a un político que iba a reemplazar a Usías. No vi a otro rey que venía a reemplazar a este que acababa de morir. No vi a un economista. No vi a un milagrero de turno. Vi yo al Señor. ¿Sabés por qué nos cuesta ver al Señor? Porque hay otras cosas que obnubilan nuestra vista. Hay otras cosas que están acá. Vemos lo que pasa día a día, vemos las cosas que necesitamos, vemos las cosas que tenemos que hacer, los proyectos, los sueños y las metas, y entonces todo eso tapa nuestra visión y nos impide ver al Señor. Por eso te dije, hay cosas que tienen que morir en nuestra vida, definitivamente. Hay cosas que Dios tiene que matar en nuestra vida, definitivamente, porque nos están alejando del verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Usías había acaparado la atención del pueblo
porque tuvo un gran gobierno y liderazgo, fue un gran líder. Y los ojos del pueblo y aún del profeta estaban puestos en él. Para que el pueblo y el profeta volviesen a mirar a Dios, Dios tenía que quitar de en medio a este rey. Y yo profetizo sobre tu vida que hoy Dios va a quitar todo eso que te impide verlo a Él. Yo declaro en el nombre de Jesús que en estos días vienen días donde Dios va a arrancar eso que te está distrayendo de Él. Hay mucha distracción. Hay mucha distracción. Hay muchísima distracción por estos días. Por eso hay un montón de cristianos distraídos que le están quitando la posibilidad de mirar y descubrir a ese Señor que está sentado en el trono. Un corazón enaltecido que no supo guiar al pueblo hacia Dios. Dos cosas que un buen líder y un buen cristiano no deben permitirse. Número uno, un corazón orgulloso, rebelde e incorregible. Un corazón orgulloso, rebelde e incorregible no habla de un Cristo viviendo dentro nuestro. No habla del carácter de Cristo. No habla de un cristiano que vive en rectitud delante de Dios. En segundo lugar, vos y yo tenemos que entender que Dios nos ha puesto donde te haya puesto Dios para que guíes a otros hacia Cristo. Donde Dios te puso, tu tarea es hablarles a otros de Cristo. Hablarles a otros de Jesús. Amén. Tres cosas que quiero compartirte que tienen que ver con, además de todo lo que venimos hablando con nosotros. Número uno, ver al que está sentado en el trono requiere de que otras cosas y o personas mueran. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué es lo primero que ve Isaías? Al Señor. En el año en que murió el rey Usías. Tiene que morir en nosotros todo aquello que no sea de Dios, que no sea de Cristo. Todavía quizá Dios tenga que matar malas conductas, malos hábitos. Quizá Dios todavía necesite matar en nuestra vida el mal carácter, aunque acá nadie tiene mal carácter, eso es lo que me dijeron. Acá en otra iglesia están los malos, los que tienen mal carácter. Gracias a Dios acá no se congregan. Pero si conoces a alguien que tiene mal carácter, tienes que decirle que eso tiene que morir, porque si no, no vas a poder ver al Señor que está sentado en el trono. Son cosas que te impiden contemplar a ese Señor que está sobre ese trono alto y sublime. Las preocupaciones te impiden ver a ese Señor que está sentado sobre ese trono alto y sublime gobernando. Las preocupaciones crecen, no se resuelven cuando nos enfocamos más en ellas que en ese Señor que está sentado en el trono alto, blanco y sublime. La respuesta no va a venir a tu vida porque vos te pases la vida preocupándote por las cosas, no. La respuesta va a venir cuando en lugar de preocuparte por esas cosas, te ocupes en buscar y mirar al que está sentado sobre ese trono alto y sublime. Nos pasamos mucho tiempo, demasiado, buscando respuestas cuando las respuestas ya fueron entregadas a través de esa persona que está sentada sobre ese trono alto y sublime. Vi yo al Señor. Lo primero que Isaías ve es un trono. Pero lo más importante que Isaías ve es a quien está sentado sobre ese trono. Él no vio, como te dije recién, un milagrero. Él vio un Señor. Y yo quiero pedirle al Señor que en esta hora abra nuestros ojos para que podamos verlo a Él como el Señor, el amo y el dueño de todas las cosas, incluida nuestra vida. Porque Él pagó por nuestra vida. Por lo tanto, le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros. Tu vida, si vos estás en Cristo, ya no es tu vida. Ahora alguien más pagó por eso.
Entonces tenemos que reconocer que Él es mi amo, Él es mi dueño y mi Señor. Él tiene el 100% de las acciones de mi vida, no el 99.9%. Él tiene todo el derecho a pedirte que hagas lo que Él te pide porque Él pagó por tu vida, Él te compró. Ahora, la obediencia es el resultado de una nueva naturaleza que fluye dentro nuestro. El haber nacido nuevamente, esta vez en Cristo, nos permite decir que hemos adquirido una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos impulsa a la obediencia por amor a Él. No porque tengo que marcar tarjeta y tengo que cumplir, entonces voy a obedecer para que nadie me diga nada. Eso es religión. No lo hagas. Si ese es tu sentir, vos tenés que obedecer por amor a Él, porque entiendo que el que está ahí es mi Señor. Amén. Está bueno porque el amenómetro disminuye. Porque queremos al Señor, pero para que bendiga nuestros planes y proyectos. Pero cuando Él nos pide algo, ¡oh, qué dolor estomacal nos produce! Isaías ve un trono y ve un Señor, amo y dueño. Eso es lo que ve Isaías. Entonces, aun cuando toda la tierra se sacuda, Isaías tiene la certeza de que su Señor, su amo y su dueño, sigue sentado inconmovible. Nada lo conmueve, nada sacude ese trono de poder y de autoridad. Aunque el mundo se desmorone, aunque la tierra se sacuda, todavía hay un trono, mis queridos, inconmovible. Y aquel que está sentado sobre ese trono sigue gobernando el curso de la historia. Y nada puede salir mal. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te pones mal? ¿Por qué te angustias si ese Señor sigue controlando todas las cosas? ¿Por qué te llenas de angustia y te enfermas? Y te agarran dolores de esto y de lo otro y de aquello y pam, pum, pum. ¿Por qué te angustias tanto? Si Él sigue estando ahí inconmovible, dice, acá sigo estando presente. Tengo el control de todas las cosas. Nada puede salir mal, nada. Por eso te comencé preguntando, ¿qué ves cuando ves a Jesús? ¿Ves un profeta, alguien buena onda, que es simpático y por eso nos desea cosas lindas y bonitas? ¿O ves a un Señor? A mi Señor, a tu Señor. En el versículo 1 sigue diciendo Isaías, vi yo al Señor. Pero en el versículo 5 añade algo más. Fíjate qué interesante es que nuestros ojos se abran en esta tarde. Isaías dice en el versículo 1, vi yo al Señor, pero en el versículo 5, la segunda parte dice, mis ojos han visto ¿a quién? ¿A quién? Al Rey. Al Rey. Es decir, Isaías no solamente ve al dueño y al amo de todas las cosas, sino que ve al que gobierna absolutamente todas las cosas. No se conmueva tanto, yo hubiese esperado un poquito más de emoción, digo. Porque esa es la fe que profesamos, el mensaje que predicamos, que hay un Dios, un Señor y Rey, que sigue gobernando todas las cosas. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos entretenidos mirando otras cosas. Isaías, en el año en que muere alguien muy querido, él ve al Señor. Pero además de ver al Señor, ve al Rey. Ahora, ¿qué Rey? Se acaba de morir Usías. Él ve al Rey eterno, al Señor de los cielos. Ahora, fíjate que la Biblia es intencional también en esto. Porque cuando muere Usías pone Rey con minúscula. Y cuando habla de Jesús o de Jehová de los ejércitos pone Rey con mayúscula. La Biblia es intencional cuando quiere hacerte notar algo. Rey es aquel que gobierna, que tiene autoridad. Isaías no solo vio al Señor, al dueño y amo de todo, sino que también vio al que gobierna por encima de todas las cosas que vos y yo vemos. Tuvo una revelación del trono.
pero sobre todo de aquel que está sentado en el trono como Señor y Rey. ¿Qué ves cuando ves a Jesús? ¿Qué ves cuando ves a Jesús? Cuando tengamos la revelación de Jesús como el Señor y Rey de todas las cosas, nuestra vida va a cambiar dramática y exponencialmente. Vas a dejar de preocuparte por la falta de dinero. Ay, pero ¿cómo hacemos para las cosas estas? Porque yo tengo que pagar cosas, ¿eh? Poné tus ojos en el Rey. Poné tus ojos en el Señor, el dueño y amo de todas las cosas. Es que yo tengo que hacer cosas y tengo que esto y aquello y lo otro. Poné tus ojos en Él. ¿Sabes qué vas a lograr si pones tus ojos en las circunstancias? Deprimirte, amargarte. Vas a terminar renunciando a la fe. Hoy vas a estar diciendo amén y la semana que viene no te encuentras ni Interpol. ¿Por qué razón? Porque esa es la estrategia del diablo. Hacer que tus ojos se posen sobre las circunstancias que estás viviendo. Poner tus ojos sobre aquel que está sentado en el trono. Poner tus ojos en Él. Deja de ver las cosas temporales y pasajeras como el gran problema de tu vida. Iglesia querida, hermanos y amigos, pongamos nuestra atención en Jesús, no en las cosas temporales y pasajeras de nuestra vida. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Lo que el diablo quiere es que nosotros nos convenzamos de que ese es nuestro problema a resolver. ¿Vos te crees que ese Señor, amo y dueño que pagó por tu vida, te va a dejar tirado? ¿Vos crees que ese Señor, amo y dueño que está sentado sobre el trono, se olvidó de cuánto vales vos y lo que necesitas? ¿Vos crees eso? Y entonces, ¿por qué no lo miramos a Él? En lugar de preocuparte, ese tiempo que estás utilizando para preocuparte, utilizarlo para orar. Utilizarlo para buscar su palabra y te vas a dar cuenta cómo Dios empieza a torcer las cosas y empieza a interesar lo que está torcido. El gran problema es que nosotros vivimos mirando las circunstancias y decimos, no se puede, no lo voy a lograr esto. Míralo a Él. Míralo a Él. Deja de pensar que tus problemas son el gran drama de tu vida. Oro a Dios para que nuestros ojos se abran en esta tarde. Oro a Dios para que nuestros ojos se abran. En medio de eso Dios le permite ver a este profeta. Acá estoy yo, Isaías. Murió este rey, pero el verdadero rey sigue sentado acá. No te desanimes. El verdadero rey sigue sentado ahí, en el trono. En segundo lugar, ver al que está sentado en el trono nos permite reconocer su esencia y autoridad. Dice Isaías, versículo 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y en segundo lugar, en el versículo 5 vuelve a mencionar, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando hablamos de esencia, estamos hablando de una naturaleza. Cuando estamos hablando de esencia y autoridad, estamos hablando de algo que es como es, que fue determinado, que fue confeccionado de una forma, ¿sí? Que no cambia, que permanece invariable. Su esencia, la esencia de este que está sentado en ese trono, es ser Señor y ser Rey. Pero hay algo más que Isaías añade en el versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo que Santo, 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 Jehová Dios o Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que está reconociendo o lo que están reconociendo estos seres celestiales ahí, mientras Isaías ve esa visión, es la naturaleza, la esencia del que está sentado en ese trono. Es santo, santo, santo. Esa es la naturaleza de este Dios que tanto te ama. Amén. La naturaleza del que está sentado en el trono es la santidad. Y eso es lo que Isaías percibe en esta visión que él tuvo.
Los teólogos creen que esa repetición de 3 veces de la palabra o expresión santo se debe a que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en esa declaración. Más allá de eso, lo que importa es la esencia de ese Dios trino. ¿Cuál es la esencia de ese Dios? Santo. Ahora mirá lo que dice la Biblia, te lo leo rapidito, Levítico 11:44, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dios le dice: yo soy santo, santifíquense porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice Primera de Pedro 1:16. Es decir, ese que está sentado en el trono es santo y nos exhorta a nosotros a ser santos. Y nos da una explicación, Él argumenta el porqué de ese pedido. Sean santos porque yo soy santo. Es decir, lo que Dios nos está diciendo es: tengan la misma naturaleza que tengo yo. Ustedes que son mis hijos no pueden tener otra naturaleza distinta. Si yo soy su padre y soy santo, ustedes mis hijos tienen que tener y expresar la misma naturaleza, ser santos, porque yo soy santo. Pero eso se logra cuando comprendemos y vemos el trono y sobre todo al que está sentado en el trono. Si verdaderamente son mis hijos, tienen que expresar esa misma naturaleza que yo como padre poseo. Tus hijos, los que son padres, cuando miran a sus hijos se dan cuenta que hay muchos de ustedes en ellos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No hay ninguno que es padre? Hay muchos acá. Bueno, cuando vos mirás a tus hijos decís: esto lo sacó de mí. Sobre todo lo bueno, lo malo lo heredó del otro. Ahora, el hijo no puede tener otra naturaleza contraria a la de su padre. Si no, no es hijo. Por eso Jesús solía decir: el que ve al hijo ve al padre. Ambos expresan lo mismo. Ambos hablan lo mismo. No hay 2 mensajes. No hay 2 naturalezas. Hay solo una y es santidad. Amén. Estos son mensajes impopulares. Estos son mensajes que duelen, es como meter el dedo en la llaga. Pero si vos sos hijo de Dios y podés ver estás sentado sobre ese trono alto y podés ver la santidad del que está ahí, esa santidad tiene que generar algo en cada uno de nosotros. Si podemos ver a Jesús como el santo Hijo de Dios, eso tiene que generar algo en nosotros. Sed santos así como yo soy santo. No es una buena idea de Dios, ni una expresión de deseos, ni una sugerencia que suena muy linda. Es una orden, es un mandato. Es Dios diciendo: si vos sos mi hijo, no podés vivir de otra manera que no sea como yo te estoy diciendo que vivas. Sé santo, porque yo soy santo. Y ser santo significa en primera instancia ser apartado para Dios, para un propósito. Y después significa ser apartado del pecado. Si no entendemos este punto central respecto de la santidad, nos va a costar entender lo que viene a continuación. ¿Cuál es el problema por el que muchos cristianos a este tema de la santidad les resulta un problemón? ¿Sabes por qué? Porque ver al que está sentado en el trono y contemplar su santidad nos permite ver y reconocer nuestra pecaminosidad. Mirá lo que dice el versículo 5. Después de toda esa visión que Isaías está teniendo, en el versículo 5 entonces dije, dice Isaías: ay de mí que soy ¿qué? Muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
¿Por qué el pecado sigue teniendo poder y autoridad sobre la vida de muchos cristianos? Simple, porque aún no se les ha revelado la esencia del que está sentado en ese trono. ¿Cuál es la esencia de ese que está sentado en el trono? Santidad. Lo primero que reconoce Isaías cuando se revela esa esencia de santidad es: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Porque todavía tengo labios inmundos. Lo primero que sucede cuando descubrimos quién es Jesús y la santidad que habita en Él es que nos reconocemos pecadores. Ahora, el problema está ahí. ¿Por qué hay cristianos que coquetean todo el tiempo con el pecado? Simple, porque no se les ha revelado a ese que está sentado en el trono, ni la esencia del que está sentado en ese trono. A mí me gusta esto y a mí me gusta salir, te vas a la bomba, qué sé yo, qué otra cosa. No hay nada de malo en eso. El problema es cuando eso te distrae, quita la atención del verdadero sentido y propósito de tu vida, Cristo. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estoy diciendo claro? ¿Sí? En el momento en que a Isaías se le revela ese trono y el que está sentado en el trono, él reconoce, número uno, su pecaminosidad. Número dos, la consecuencia de lo que significa enfrentarse a la santidad de Dios. Soy hombre muerto. Y número tres, reconoce que su propósito, que era el de profetizar, nunca se iba a poder cumplir mientras él no fuese santificado. Para un profeta no poder o tener labios inmundos era peor que no poder hablar. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando Él reconoce su pecaminosidad, Dios empieza a trabajar en Él. Y lo que hace es santificar la vida de este hombre. Te cuesta abandonar el pecado porque todavía no te has expuesto a la santidad de aquel que está sentado en ese trono. Porque hay gente que huye de los mensajes de santidad. Cuando vos hablas de santidad, porque todavía quieren coquetear con el pecado. Pecadito chiquitito, nadie se va a enterar, no pasa nada, y peco y bueno, después voy y pido perdón a Dios. Confrontarse con la santidad de Dios significa reconocer nuestra pecaminosidad y apelar a la gracia y misericordia de Dios. Ante tanta santidad, Isaías no tuvo más remedio que reconocer la inmundicia que todavía había en él. Digo, ¿no será que todavía nuestra consagración es limitada porque nos cuesta reconocer que todavía hay cosas no santas dentro nuestro? ¿No será que todavía hay cosas que desagradan a Dios y esas cosas nos desenfocan de verlo a Él? Porque Isaías lo primero que hizo fue decir: soy hombre muerto. ¿Cómo yo, siendo el hombre de labios inmundos, voy a permanecer firme delante de tanta santidad? ¿Cómo hacemos? Lo primero que necesitamos es reconocer que todavía hay pecado en nuestra vida. Y pecado es errar al blanco, no hacer lo que Dios nos pide. Y pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. Si vos en este tiempo sabés lo que tenés que hacer y no lo estás haciendo, eso es pecado. Entonces, delante de Dios todavía hay inmundicia. Isaías no dudó: soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque tanta santidad me expone. Por eso hay gente que huye. Por eso hay gente que no quiere ser confrontada. Huye de la luz. ¿Por qué? Porque la luz expone la inmundicia que todavía hay en el corazón. Ese es el problema. Evitan quedar expuestos. Ahora, ninguna persona que tuvo una revelación o haya tenido una revelación o visión del trono de Dios, pero sobre todo que haya podido contemplar a ese que está sentado en el trono, permaneció igual. No puede ser que
nosotros digamos que hemos conocido a ese Dios maravilloso y que nuestra vida permanezca igual. Eso es mentira. Nunca puede suceder tal cosa. Se tiene que producir lo que le produjo a Isaías. Señor, soy hombre muerto. Merezco morir. Si no sucedió eso en nuestra vida, entonces estamos viviendo una mentira. Porque lo primero que produce el exponernos ante tantas actividades es reconocer lo pecaminoso que hay en nosotros. Los pecadores que somos, los mentirosos que hay todavía viviendo dentro nuestro. Por eso evitamos este tipo de cosas. No existe tal cosa como un cristiano viviendo el pecado. Porque la santidad te expone y te lleva a renunciar al pecado. La santidad, mis queridos, nos expone. La santidad de Dios mata nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el profeta dice, soy hombre muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Porque entiende el poder que radica en la santidad de Dios. Ahora Dios no podrá contar con vos y conmigo mientras en nosotros permanezca esa naturaleza de pecado. Lo primero que Dios tiene que hacer es santificar nuestra vida. Y una vez que eso ocurra, cuando muere ese viejo hombre, entonces ahí vamos a estar listos para ser instrumentos en las manos de Dios. Mirá lo que dice el versículo 6. Ya termino. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y como ya estaba listo, Dios le dice, anda. Y dijo, anda, ahora sí, Isaías, ahora sí me servís. Ahora que entendiste lo que significa la santidad, ahora que entendiste que había pecado en tu vida y renunciaste a eso, ahora que entendiste que primero necesito santificarte para después poder usarte, ahora sí, andá y hacé y decí lo que yo tengo para decirle a esta gente. No antes. No antes. Dios santificó, tocó la boca de este hombre con carbones encendidos. Imagínate lo que sería ahora. Que Dios venga con tenazas, con carbones encendidos y toque nuestra boca. Con fuego del altar. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Para Dios no es un chiste lo que está haciendo. Exponernos a ese Señor, Señor y Rey que está sentado en ese trono, delata, denuncia nuestra pecaminosidad. Si todavía en nuestra vida hay cosas que están mal, si todavía hay pecado en nuestra vida, bueno, quizá lo que está sucediendo es que no nos hemos expuesto lo suficiente a ese trono y sobre todo al que está sentado en el trono. Todavía no logramos ver quién es el que está sentado en ese trono. Quizá lo vemos como alguien que tiene buenos planes para nuestra vida, buenos pensamientos, como alguien que solamente quiere bendecirnos, como quien toca y se va. Bueno, hoy necesitamos ver al Rey Señor. Porque solamente así va a cambiar nuestra vida. Mientras nosotros pensemos que Jesús es alguien que solamente vino a traer un poco de buena onda a la gente, o alguien que acude solamente en los momentos en que nosotros lo buscamos porque estamos en apuros, nuestra vida va a seguir siendo la misma vida chata y vacía. Tenemos que ver al Rey y al Señor. Todavía hay esperanza, porque aunque los tronos y gobiernos humanos caigan, hay un trono y en él un Señor y Rey santo que sigue gobernando nuestro destino. Gracias a Él todo estará más que bien. Amén. Yo profetizo en esta hora que tu corazón comienza a despertarse a la santidad de Dios. Vas a aborrecer el pecado. Vas a odiar el pecado. Vamos a odiar el pecado a partir de hoy como nunca antes. Todo lo que sea pecado va a generar repulsión dentro nuestro. Amén. Si no te pasa eso, preocupate en serio. Preocupate en serio. Porque estás mal.
En el nombre de Jesús. Preocúpate en serio. Si no te pasa que el pecado te genera náuseas, estás mal. Pero yo creo que a partir de esta palabra Dios va a empezar a generar el deseo de abrazar la santidad como nunca antes en tu vida. Amén. Ponete de pie, por favor.